Desde el principio, incluso antes de nacer, tu vida fue marcada por un propósito que trasciende lo ordinario. Cada desafío que has enfrentado, cada momento de incertidumbre, no han sido simples coincidencias. Han sido piezas de un plan cuidadosamente diseñado. Las pruebas que parecen derribarte en realidad te están forjando, como el oro que se purifica en el fuego. Las puertas que se abren contra toda probabilidad no son casualidad, son señales de un respaldo divino. Y los frutos que dejas a tu paso son evidencia de que algo mucho más grande está obrando a través de ti. Y si todas esas señales, esas victorias inesperadas, y ese anhelo por algo más profundo significan que tú eres el elegido, ¿qué harías si descubrieras que cada paso que has dado hasta ahora ha sido parte de un diseño celestial para un propósito eterno? Es el momento de mirar tu vida desde otra perspectiva, porque los elegidos son moldeados, transformados y respaldados para cambiar el mundo y dejar una huella eterna. El elegido siempre tiene un llamado claro y especial. Desde el principio, la vida de una persona elegida por Dios lleva un sentido especial, incluso si no es evidente de inmediato. Este llamado puede empezar como una chispa interna, una intuición, o incluso como eventos externos que, aunque parezcan casuales, están estratégicamente ordenados por Dios para guiar al elegido hacia su propósito. Este proceso no siempre es consciente. Muchas veces, el elegido no comprende plenamente lo que ocurre en su vida hasta mucho después, cuando las piezas de rompecabezas empiezan a encajar. Un ejemplo poderoso de esto lo encontramos en la historia de Jeremías, a quien Dios le dijo: «Antes de formarte en el vientre, ya te conocía. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Te nombré profeta a las naciones». Jeremías 1:5. Esta declaración deja claro que el llamado del elegido no es algo que se gana ni que se busca. Es algo que Dios determina antes de su nacimiento. Esto significa que, aunque el camino esté lleno de obstáculos o momentos de duda, el destino del elegido está asegurado por la voluntad divina. En la vida cotidiana, este llamado se manifiesta de muchas formas. Sueños persistentes que apuntan en una dirección específica, habilidades o talentos extraordinarios que sobresalen desde temprana edad, o un sentimiento de descontento con la mediocridad que lo empuja a buscar algo más grande. Tomemos el ejemplo de David. Era solo un pastor, el menor de su familia, considerado insignificante por sus propios hermanos. Sin embargo, mientras cuidaba ovejas, Dios vio su corazón y lo llamó para ser rey. 1 Samuel 16:7. En ese momento, David no entendía plenamente lo que significaba ser el ungido de Dios, pero los años que pasó enfrentando leones y osos mientras cuidaba ovejas lo estaban preparando para enfrentarse a gigantes como Goliat. El llamado también implica una preparación que muchas veces no es evidente para el elegido. Moisés, por ejemplo, pasó 40 años como pastor en el desierto antes de que Dios lo llamara desde la zarza ardiente. Éxodo 3. Durante ese tiempo, Moisés no sabía que estaba siendo entrenado para liderar a Israel a través de otro desierto, pero cada experiencia, cada prueba, lo estaba moldeando para cumplir su propósito. De manera similar, los elegidos de hoy enfrentan temporadas de anonimato y preparación que pueden parecer insignificantes, pero que en realidad son fundamentales para cumplir su destino. 2. Dios respalda sus acciones con señales y frutos visibles. Cuando alguien es verdaderamente elegido por Dios, su vida está marcada por una presencia y respaldo divino que no puede ignorarse. Este respaldo no significa que todo será fácil o que las cosas siempre saldrán según lo planeado, pero sí garantiza que sus esfuerzos producirán frutos que trascienden lo humano. En la Biblia, Moisés es un ejemplo claro de cómo Dios respalda a los elegidos con señales tangibles. Cuando Dios lo llamó para liberar a Israel de Egipto, Moisés dudó y preguntó:
y si no me creen ni me hacen caso. Éxodo 4:1. En respuesta, Dios le dio señales concretas. Su vara se convirtió en serpiente, su mano apareció leprosa y luego sanó, y las aguas del Nilo se transformaron en sangre. Estas señales no eran solo milagros espectaculares, sino evidencias de que Dios estaba con él y lo respaldaba en su misión. Hoy en día, el respaldo de Dios puede manifestarse de maneras igualmente poderosas, aunque quizás menos llamativas. Puede ser a través de palabras de sabiduría que llegan en el momento exacto, soluciones creativas a problemas imposibles o una paz inexplicable en medio de la adversidad. Además, los frutos visibles de su vida son innegables. Como Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:16. Una persona elegida produce cambios positivos en quienes la rodean. Puede ser un líder que inspira, un consejero que da esperanza o alguien que, con su ejemplo, demuestra que el bien siempre triunfa sobre el mal. El respaldo de Dios también se ve en cómo las circunstancias se alinean misteriosamente a favor del elegido. Aunque enfrenten oposición, las puertas correctas se abren y los recursos necesarios llegan. Esto no significa que todo sea fácil, pero hay un sentido claro de que algo más grande está orquestando los eventos. Un ejemplo moderno podría ser alguien que, contra todas las probabilidades, encuentra éxito o impacto en un campo donde otros han fallado, no por su fuerza o habilidad, sino porque su misión está respaldada por algo divino. 3. El elegido enfrenta pruebas que lo moldean, no lo destruyen. Una de las características más notables de los elegidos de Dios es que sus vidas están marcadas por pruebas y dificultades significativas. Estas pruebas no son castigos ni señales de que Dios los ha abandonado. Al contrario, son parte del proceso que los prepara para cumplir su propósito. Un ejemplo poderoso es la historia de José. Cuando era joven, Dios le dio sueños de grandeza, en los que veía a su familia inclinándose ante él. Pero antes de que esos sueños se cumplieran, José pasó por una serie de pruebas desgarradoras. Fue traicionado y vendido como esclavo por sus propios hermanos, acusado falsamente de un crimen y encarcelado durante años. Sin embargo, cada una de estas experiencias lo preparó para convertirse en el gobernador de Egipto y salvar a su familia y a muchas otras personas durante una hambruna devastadora. Génesis 37:50. Estas pruebas revelan el carácter del elegido. No son perfectos, pero tienen una capacidad única para perseverar. David, por ejemplo, fue perseguido durante años por el rey Saúl antes de ascender al trono. En medio de ese tiempo, David escribió muchos de los salmos que hoy inspiran a millones. Incluso cuando cometió errores graves, como el caso de Betsabé, su arrepentimiento y humildad lo llevaron a la restauración. Las pruebas también tienen un propósito más grande. Moldean al elegido no solo para cumplir su destino, sino para ser un ejemplo para otros. Job es un claro ejemplo de esto. Su sufrimiento fue extremo, perdió su familia, su riqueza y su salud. Pero al final, su fe inquebrantable se convirtió en un testimonio de la fidelidad y restauración de Dios. Job no solo fue bendecido al doble, sino que su historia sigue siendo una fuente de fortaleza para quienes enfrentan pruebas difíciles. Además, las pruebas ayudan al elegido a desarrollar empatía y conexión con los demás. Un líder que no ha sufrido no puede entender verdaderamente a quienes están bajo su cuidado. Jesús mismo, aunque era el Hijo de Dios, experimentó rechazo, dolor y humillación. Por eso, como dice Hebreos 4:15, puede compadecerse de nuestras debilidades. En definitiva, una persona elegida no es alguien que tiene una vida fácil o perfecta. Es alguien que lleva un llamado divino desde antes de su nacimiento, cuya vida está marcada por el respaldo de Dios y que, a pesar de enfrentar pruebas duras, se levanta cada vez más fuerte. Su vida impacta no solo su propio camino, sino también a quienes están a su alrededor, inspirando fe, esperanza y transformación.
Ser elegido no significa evitar las dificultades, sino ser moldeado por ellas para un propósito eterno.